Hola a todos. Uno de los temas más apasionantes en el mundo de la astronomía desde hace ya unos cuantos años es la aceleración de la expansión del universo, que es algo a lo que se conoce también como la constante de Hubble, porque la teoría, el modelo estándar, dice que debería ser el mismo valor en todo el universo, es decir, sin importar en qué lugar del universo observable se esté llevando a cabo la medición de la aceleración de la expansión del universo, el valor que se obtenga debería ser el mismo. Y sin embargo, no es así. Hay dos valores diferentes en función de si se realiza la medición observando el universo más cercano al sistema solar, es decir, las galaxias cercanas al sistema solar, y hay otro valor si se observa la radiación de fondo de microondas y las distancias más grandes que podamos medir en el universo observable. Y no debería ser así. Inicialmente se pensaba, bueno, como el margen de error es muy grande, simplemente tenemos un único valor, pero las técnicas que se utilizan, como no son demasiado precisas, pues bueno, no dan ese valor. ¿Qué pasa? Que hoy en día las técnicas han mejorado mucho y sigue habiendo dos valores. Y esto es algo que resulta desconcertante, así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar del dilema de la constante de Hubble o de la aceleración de la expansión del universo. Tengo que deciros que este vídeo va a ser un poco diferente en cuanto a planteamiento, es decir, va a seguir siendo de divulgación, va a seguir siendo sobre el contenido el que me dedico en el canal, eso no va a cambiar, pero el enfoque sí que es diferente, lo planteo de otra manera y bueno, me gustaría que en los comentarios me contéis si os llama la atención o no, porque a fin de cuentas lo que busco es, bueno, ver qué tipo de contenido, qué estilo más bien encaja mejor, cuál os gusta más, cuál os gusta menos, y quiero empezar con este porque sé que la aceleración de la expansión del universo es un tema más bien denso, que se puede hacer un poco pesado, y en realidad, como decía, es uno de los más apasionantes porque es muy intrigante. Ya lo comentaba en el vídeo del experimento Muon G-2, que la aceleración de la expansión del universo y el hecho de que no se pueda obtener un único valor es algo que es muy interesante porque lo que dice es que quizás realmente haya una puerta a encontrar nueva física. Es algo de lo que hablé en el vídeo del experimento Muon G-2, si no lo habéis visto os invito a echarle un ojo, pero en este caso lo primero que tenemos que hacer es evidentemente decir qué es eso de la aceleración de la expansión del universo. Hay que recordar, aunque supongo que muchos ya lo sabréis, que el universo se expande desde el Big Bang y que además resulta que esa expansión está acelerando. Y esto es sorprendente en cuanto a que a lo mejor lo que se podría pensar es que como la gravedad lo atrae todo, con el paso del tiempo la expansión del universo no debería acelerar sino frenar. Y lo que se ha visto es que no es así. Y por otro lado, el responsable de la aceleración de la expansión del universo es la energía oscura, que sería lo más abundante en el universo. Alrededor del 70% del universo estaría compuesto de energía oscura. Pero en este caso no es tanto la aceleración o el mecanismo lo que nos interesa, sino qué sucede cuando se intenta medir la aceleración de la expansión del universo, porque hay dos grandes conjuntos de técnicas. Uno que consiste en analizar la aceleración de la expansión del universo en el entorno local, aproximadamente unos 1000 millones de años luz de distancia del sistema solar, a grosso modo, y el otro es fijándose en el universo lejano, en cosas como la radiación de fondo de microondas, la luz más antigua del universo, que se emitió cuando el universo tenía 378.000 años. Y lo que debería suceder, lo que dice el modelo estándar, es que en ambos casos debería haber un solo valor. Es decir, la aceleración de la expansión del universo debería ser la misma en todo momento, sin importar qué técnica se utilice y sin importar dónde se observe. Y resulta que no es así. Claro, que no sea así, hoy en día es un problema. Hace unas décadas no. Hace unas décadas no lo era. ¿Por qué? Porque las técnicas que se utilizaban no eran tan precisas como hoy en día y el margen de error era tan grande que los dos valores entraban dentro de ese margen de error. Es decir, era posible que simplemente como las técnicas no eran lo suficientemente refinadas, en realidad hubiese un único valor, pero no se pudiese encontrar porque la tecnología que se utilizaba y las técnicas que se utilizaban pues no eran lo suficientemente buenas. ¿Qué pasa? Que hoy en día esas técnicas se han refinado muchísimo, el margen de error es muy pequeño y los valores siguen siendo diferentes. Y ahora sí que los dos valores están fuera del margen de error, es decir, incluso tomando el margen de error que nos lleve a acercarnos al otro valor, no vamos a encontrar un valor común. Es decir, realmente parece que en el universo observable, si nos fijamos en la mayor distancia posible en cosas como la radiación de fondo de microondas, el valor de la constante de Hubble, de la aceleración de la expansión del universo, es de unos más o menos 67 km por segundo por megaparsec. Un megaparsec es 3,26 millones de años luz, es decir, por cada 3,26 millones de años luz que nos alejamos,
la aceleración de la expansión del universo aumenta 67 km por segundo, más o menos. En el caso del universo cercano, lo que se obtiene es un valor más alto, en torno a unos 72 km por segundo por megaparsec, y por tanto lo que quiere decir es que por cada 3,26 millones de años luz, es decir, por cada millón de parsecs que nos alejamos, la aceleración aumentaría 72 km por segundo. El inconveniente de todo esto es que, claro, por un lado, inicialmente se dijo, bueno, el margen de error podría ser la respuesta. El otro, el que se plantea ahora, es que el problema está en que se utiliza algo que conocemos como la escalera de distancias cósmicas, de la que hablé en un vídeo en el canal que podéis revisar si no lo habéis visto, porque es algo que es interesante, pero que en realidad también sirve para diagnosticar el problema, o el posible problema, y es que la escalera de distancias cósmica, lo que permite medir las distancias en el espacio, sin importar a qué distancia se encuentren los objetos, es en realidad un modelo que se va construyendo en base al anterior peldaño, es decir, cada escalón de esa escalera que nos permite medir distancias cada vez más lejanas se apoya en el anterior. Y claro, ¿qué pasa? Lo que dicen algunos investigadores es, si en alguno de esos escalones hay un error, todo lo que viene después puede irse al traste, y eso podría provocar que se esté viendo, por ejemplo, ese tipo de discrepancia en la constante de Hubble. ¿Cuál es el problema con esto de la escalera de distancias cósmica? Una técnica muy utilizada para medir distancias es la de observar el brillo de supernovas de tipo 1A. Las supernovas de tipo 1A, ya las mencioné en el vídeo de las supernovas hace algún tiempo, está en el canal, es la que se produce cuando una enana blanca, el cadáver de una estrella como el Sol, tiene una estrella a su alrededor, una estrella compañera, es decir, es parte de un sistema binario, a la que le va robando material. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que acumula tanta masa que explota en forma de supernova, y resulta que esa explosión se produce siempre al llegar a 1,44 masas solares. Es lo que se conoce como el límite de Chandrasekhar por el físico indio Subramanian Chandrasekhar, que es quien lo planteó, y que es lo que indica básicamente cuál es la masa máxima de una enana blanca, de una estrella como el Sol, que ha llegado al final de su vida y el núcleo tiene como máximo, puede tener 1,44 masas solares. ¿Esto qué quiere decir? Que esa supernova se produce siempre en las mismas condiciones y por tanto el brillo máximo posible de una supernova de tipo 1A es una cifra bien definida. Por tanto, si se observa una supernova de tipo 1A en una galaxia lejana y se analiza su brillo, se puede comparar contra el brillo máximo que podría tener una supernova de tipo 1A y se puede deducir a qué distancia está, y por tanto a partir de ahí se puede deducir a qué velocidad está aumentando la expansión del universo, cómo está acelerando. El problema de todo esto, y es algo que se está poniendo de relieve en los últimos estudios que se están publicando, porque hay investigadores que están trabajando en encontrar métodos que rompan con la escalera de distancias cósmicas, es decir, que permitan no tener que depender del modelo de la escalera de distancias cósmica, es que, claro, dice, si hubiese algún tipo de error, por ejemplo, en la determinación de cuál es el brillo máximo de una supernova de tipo 1A, que por cierto hay un estudio de hace unos años que dice que puede que el brillo máximo de una supernova de tipo 1A no esté determinado correctamente, todo lo demás se cae como un castillo de naipes. Y lo que ha provocado esto es que últimamente estén apareciendo estudios que lo que dicen es, bueno, vamos a plantear otros métodos de medición de la aceleración de la expansión del universo que no nos obligan a recurrir a la escalera de distancias cósmica, como por ejemplo analizar el brillo de cuásares, que es lo que se planteaba en un estudio hace no mucho tiempo. De hecho, hablé de ello en el blog y hablé de ello en el podcast. Y también ahora mismo, hace nada, de hecho es por lo que he decidido hacer el vídeo, un grupo de investigadores también ha planteado utilizar las ondas gravitacionales y las colisiones de estrellas de neutrones para medir la aceleración de la expansión del universo, y lo que explican los investigadores es el problema con las ondas gravitacionales ahora mismo es que se puede utilizar las ondas gravitacionales para medir la expansión del universo, la aceleración de la expansión del universo, pero el margen de error es de un 16%, es gigantesco, es muy grande. Y lo que dicen ellos es, con las colisiones de estrellas de neutrones, se puede medir porque se puede analizar las ondas gravitacionales, la estructura de las ondas gravitacionales, y encontrar detalles justo en el momento de la colisión de las estrellas de neutrones, y ahí se puede precisar muy bien a qué distancia está esa pareja de estrellas de neutrones que colisionan y se fusionan, pero el inconveniente es que los detectores que tenemos hoy en día no son lo suficientemente sensibles. De hecho, explican los investigadores que hoy en día se puede detectar el momento preciso en el que se unen dos agujeros negros, se puede captar muy bien, pero el momento preciso en el que dos estrellas de neutrones chocan no se puede captar, es demasiado elevado la señal para que se pueda detectar correctamente, se detecta en las órbitas previas. Lo que dicen es, con nuevos detectores más sensibles,
más potentes, se podrá detectar también ese momento y se podrá ver el detalle de esas ondas gravitacionales y así se podrá determinar cómo están orientadas respecto al sistema solar y determinar correctamente a qué distancia está, y a partir de ahí pues se puede hacer todo lo necesario para calcular la aceleración de la expansión del universo, y lo que dicen es el error podría ser el margen de error de un 2%. Es solo una hipótesis, es un planteamiento, pero que va en esa dirección de intentar reconciliar el valor de la aceleración de la expansión del universo y que se encuentre un único valor. ¿Y esto por qué se hace? Porque, como decía antes, el modelo estándar lo que dice es debería haber solo un valor, pero es que si no hay solo un valor, quiere decir que algo falla. Y que algo falla, por un lado, no es bueno, pero por otro lado puede ser muy interesante. Si con estas técnicas que se están planteando se consiguiese encontrar un único valor para la aceleración de la expansión del universo en lugar de dos, lo que quiere decir es que el modelo estándar funciona perfectamente, que la predicción que hace, que es que la aceleración de la expansión del universo, la constante de Hubble, debería ser la misma en todo el universo, es correcta, y todos felices porque el modelo estándar funciona bien, o bueno, casi todos felices porque para los físicos sería un problema, en cuanto a que, como ya decía en el vídeo del experimento Muon G-2, los físicos, algunos por lo menos, creen que quizás no quedan grandes revoluciones por descubrir en el mundo de la física, sino que quedan muchas cosas por descubrir, pero no grandes pilares, vamos a decirlo así, del mundo, del universo. Y el hecho de que la aceleración de la expansión del universo, entre otras cosas, por ejemplo, no encaje con lo que se esperaría, sería una pista, porque vamos a suponer que realmente con estos métodos que no están todavía en uso, se están planteando para telescopios que entren en funcionamiento en los próximos años, para nuevos detectores de ondas gravitacionales, etc. Es decir, no es para la tecnología que tenemos ahora mismo, pero vamos a suponer que llegan y que efectivamente resulta que hay dos valores diferentes para la aceleración de la expansión del universo. No cambia de una manera fundamental nuestra percepción del universo, es decir, el universo se expande y esa expansión está acelerando. Eso no va a cambiar. Eso va a seguir siendo así porque es algo que se ha observado, que se sabe desde hace tiempo y que está constatado. Lo que no se sabe es cuál es el valor exacto. Y el hecho de que haya dos valores diferentes, si realmente esa resultase ser la respuesta correcta, quiere decir que el modelo estándar no es capaz de explicar por qué se produce esto. Y eso nos lleva a, como ya decía en su momento, esa puerta de nueva física. Esa nueva física que podría, pues como ya dije, no quiero repetirme mucho porque lo comenté en el vídeo del experimento Muon G-2, a lo mejor nos permitiría responder cosas como qué sucede en el interior de un agujero negro, si podría haber otros universos. Los grandes dilemas de la astronomía, básicamente, se podrían responder si se encontrase nueva física. Por eso es muy importante cuando se escuchan y se leen estas noticias. Claro, puede parecer, sobre todo si estáis en el mundo de la astronomía o de la física en el día a día, leyendo las noticias que se publican, que esto parece un disco rayado, que a veces cada cierto tiempo aparece una noticia sobre una medición de la constante de Hubble y de repente dicen, es que siguen siendo dos valores. Y claro, al final la impresión que puede quedar es, bueno, pero es que esto es lo de siempre, es lo que se ve desde hace años. ¿Por qué se sigue haciendo esto? Porque es crítico intentar entender si realmente es un único valor, como dice la teoría, o si son dos. Porque si son dos, es una puerta que veremos a dónde nos lleva. Si es uno, pues bueno, todo está en orden, pero es que ahora mismo, como decía antes, el margen de error de las técnicas que se utilizan es cada vez más pequeño, es muy pequeño ya, y los dos valores están muy lejos entre sí. Entonces, es en realidad por un lado, para unos, una puerta a la esperanza, para esa nueva física tan ansiada por parte de muchos físicos, y por otro lado, un motivo de desconcierto, porque lo que se esperaba es, con mejor tecnología, esto va a desaparecer solo, vamos a tener un único valor para la constante de Hubble, y resulta que no es así. Resulta que no es así. ¿Esto a qué me lleva? A dos cosas. Por un lado, los dos estudios que he mencionado de pasada los tenéis en la descripción del vídeo, aquí en YouTube, el de los cuásares, que también hablé de él en el blog, en Astrobitácora. De las estrellas de neutrones no he hablado todavía, pero seguramente lo publicaré la próxima semana, porque es también una técnica interesante, pero no quiero saturar el blog con contenido sobre lo mismo cada semana. Y podéis encontrar los estudios, por tanto, en la descripción del vídeo. Y es algo que, bueno, lo que intenta es ilustrar por qué es importante, porque es un tema del que se habla con cierta frecuencia y porque es uno de los campos de investigación que ahora mismo parecen más activos, junto a muchas otras cosas como es la búsqueda de vida extraterrestre, entender las condiciones en Marte, entender la evolución del universo, etc. La constante de Hubble al final es el recordatorio más o menos incómodo de que quizás el mundo no funciona exactamente
como predice el modelo estándar, y eso para unos es muy buena noticia si se demuestra que realmente es así, para otros es desconcertante porque el modelo estándar, la realidad es, más allá de cosas como la constante de Hubble, funciona maravillosamente bien, todo lo demás lo predice correctamente. Está por ver si la constante de Hubble la predice correctamente también, o si por el contrario resulta que no, y que hay algo más que explorar. Eso es lo que hace que esto sea, por un lado, tan interesante y por otro lado, pues que esté tan constantemente en los medios. Así que, ya lo sabéis, ¿por qué tenemos de vez en cuando noticias sobre la aceleración de la expansión del universo y los intentos de medición? ¿Por qué hay tanto empeño? Porque hay dos valores, solo debería haber uno, y hoy en día es cada vez más difícil justificar que realmente haya solo uno. Lo que dicen las técnicas es que hay dos, realmente parece que hay dos, y lo que está intentando es encontrar técnicas que permitan descartar esas posibles fuentes de esa discrepancia y conseguir encontrar un único valor. Y si no hubiese un único valor, ojo, porque quiere decir que estamos delante de algo que podría ser una revolución en el mundo de la física. Así que ahora ya sabéis por qué se dice que hay un dilema con la constante de Hubble, con la aceleración de la expansión del universo, y hay que decir, como os comentaba al principio del vídeo, si os gusta este formato más distendido, supongo que es la descripción más correcta, dejádmelo en los comentarios, hacedmelo saber, si no, también decídmelo para ver, pues eso, qué enfoque os gusta más. Ya os digo, iré probando otros en otros vídeos que vea que tiene sentido probar con un planteamiento diferente. Y al margen de eso, decir, en el podcast ayer, en las joyas del sistema solar, estuvimos hablando de Marte. Es el último capítulo de las joyas del sistema solar y habrá nueva serie para mecenas en 2 semanas en iVoox, en el podcast. Aparte de eso seguirá Astrobitácora, como siempre, disponible para todo el mundo, pero con esto ya hemos puesto el broche de oro a la serie de las joyas del sistema solar con 21 capítulos y están disponibles en iVoox para todos los que deseen escucharlo a partir de €1,50 al mes. Para todo el contenido de mecenas. No es por capítulo, sino que es para todo el contenido de mecenas en el podcast. Y que al margen de eso, ya sabéis, me podéis encontrar en Twitch todos los días, salvo los sábados, desde las 9:30 de la noche hasta las 2 de la madrugada aproximadamente, en horario peninsular español, y que también me tenéis en Twitter, en el blog, y ya sabéis que lo que digo siempre, no me canso, sois más que bienvenidos en todas esas plataformas. Es para mí una gran oportunidad para hablar con vosotros, por ejemplo, en el chat de Twitch, porque es un lugar pues muy recogido, es una interacción en tiempo real y por tanto pues es muy fácil poder charlar con todos vosotros allí en el chat, y de hecho hay días que hay muchísimas preguntas de astronomía y es muy divertido, así que os invito a pasar por allí si queréis. Y al margen de eso, ya sabéis, si lo deseáis podéis colaborar a través de Patreon para ayudarme en todo lo que hago y poder dedicar más tiempo y recursos a ello. Es totalmente opcional, no es algo que os vaya a limitar el contenido que publico en YouTube, por ejemplo, pero está esa posibilidad ahí para quien la desee. Y al margen de eso, poco más que añadir. Como siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, gracias por vuestros comentarios, gracias por ver los vídeos, por compartirlos, y espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!